relativa conciencia de que pues debe de mejorar su dieta y aumentar su actividad física para tener resultados en cuanto al manejo del control de peso. Sin embargo, uno de los mayores problemas es que en los programas tradicionales se ha visto que se obtienen resultados pues realmente pobres. Es decir, cuando se le da simplemente la recomendación al paciente de que lleve una mejor dieta, se le da una explicación, se le recomienda la actividad física, en realidad poca gente tiene un resultado muy positivo. Los programas intensivos de cambio de estilo de vida, ahorita en Estados Unidos, un grupo de expertos revisó la literatura, la evidencia científica, y ellos llegaron a la conclusión de que el gold standard o el estándar de oro para el manejo de obesidad y sobrepeso es precisamente estos programas intensivos de cambio de estilo de vida. ¿Qué es un programa de este tipo? ¿Qué incluye? Este tipo de programas es muy importante que tengan consultas frecuentes, ¿ok? Es clave que se tengan consultas frecuentes, de hecho deben de ser semanales durante los primeros 3 o 4 meses, de preferencia hasta 6 meses, ¿ok? No es de la manera tradicional de que te veo y te veo por allá en 1 mes, 2 meses, que a veces se hace en el sector público, consultas esporádicas, y esto hace que no haya resultados. Ya, o sea, tiene que haber un acercamiento del profesional de la salud con el paciente de cada 7 días. Ahora, sí, es lo más recomendable. Puede ser sesiones grupales, pueden ser sesiones individuales, pero es muy importante que en las primeras etapas la retroalimentación y sobre todo todas las dudas, si tú ves a un paciente y lo citas en 1 mes, posiblemente la primera semana está motivado y hace algunos cambios. En la segunda semana lo invitan por ahí a una fiesta y hace desarreglos y ya dice, híjole, no hice todas las cosas, y se empieza a desmotivar, y ya cuando le toca la consulta, pues ya está desmotivado y aparte no perdió mucho peso. Entonces cuando tú los ves más frecuentemente, le das la retroalimentación, baja de peso, le sigues dando habilidades, y esa persona al bajar más de peso se refuerza esa conducta y la gente empieza a decirle, ¿sabes qué? Vas muy bien. Ya cuando acuerdas, a la 4ª semana ya lleva una pérdida de peso pues un poco más importante, y eso lo va a motivar a que continúe. Digamos que el apego a tratamiento, digamos que va a depender, o pareciera que depende de la retroalimentación cercana. Ese es uno de los aspectos, pero no es el único. Okay. Otro de los aspectos fundamentales, y que eso tenemos que cambiar las guías mexicanas necesitan ser actualizadas en ese sentido, porque no contemplan estos aspectos. Otro de los aspectos fundamentales es que se utilice un protocolo de cambio de comportamiento. Es decir, la conducta para cambiar una persona no es fácil. Entonces, hay toda una ciencia detrás de la conducta. En Estados Unidos se han desarrollado protocolos que han tenido resultados muy interesantes, publicados y replicados en muchos lados, y es utilizando programas. Estos programas son, imagínate, es como un libro, donde vienen ahí estrategias que se tienen que, tareas, sesiones grupales, educación en nutrición, tienen que anotar cosas ellos, les das toda una enseñanza, tienen que tener metas específicas, se ponen metas desde el inicio, vamos a lograr esto, 5 a 10% de la pérdida de peso. Y los pacientes empiezan a tener en las sesiones grupales enseñanza en nutrición, apoyo social de sus compañeros, se están pesando continuamente, y todo esto más o menos nos lleva a una pérdida de peso en este tipo de programas de alrededor de 8 a 10 kilos, 8 a 10% a 6 meses. Sin embargo, se ha visto que se mantienen las pérdidas de peso incluso 8 años después. La mitad de esa pérdida total se mantiene 8 años después. Y la gran mayoría logra las metas en bajar más del 5%. Bien, doctor, le voy a pedir que se quede con nosotros. Regresando del corte, vamos a seguir platicando de este tema tan interesante acerca de cómo son los programas intensivos para la pérdida de peso. Estás en el 1040 de AM en Radio Mujer. Austin, nos escuchas a través del 95.1 de FM. Regresamos.
implementando ya en otros países y que han visto resultados no solo efectivos, sino que mantienen la pérdida de peso a largo plazo, o al menos por los próximos 8 años. Doctor, nos estaba mencionando antes de irnos al corte que hay que actualizar las guías mexicanas. Y yo le preguntaría, ¿qué se está haciendo en este sentido? ¿Ya hay alguien que esté, digamos que dilucidando la idea o buscando la manera de que se le dé más énfasis a esto tan interesante que usted nos comentaba, que es hacer esquemas diferentes y sobre todo dar más importancia o más peso al cambio en la conducta de los pacientes? Así es. Fíjate, lamentablemente todos estos cambios van a ir en función de que publiquemos información en las revistas científicas para que los que toman las decisiones hagan los cambios. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos hacer más investigación, porque si no hacemos investigación podemos hacer cosas que no funcionan. Entonces nosotros hicimos un estudio donde aplicamos lo que dicen las normas y aplicamos lo que dicen estos programas intensivos de cambio de estilo de vida. Sin embargo, ahorita en la actualidad la gente no tiene acceso a este tipo de programas. Precisamente por eso necesitamos empezar a implementarlos, darlos a conocer. En este congreso se va a hablar de la evidencia que está detrás de estos programas y por qué en Estados Unidos el comité de expertos en su más reciente guía dice que estos son el gold standard. O sea, estos digamos que es lo mejor que se tiene hasta ahorita. Entonces necesitamos hacer investigación. En nuestra investigación que hicimos observamos que el tratamiento tradicional aumentaron 400 gramos a 3 meses en el grupo tradicional de consultas donde le da la recomendación de dieta y actividad física. Nadie bajó más del 5%. En el otro grupo, con el programa Cambio Intensivo de Estilo de Vida, observamos que más del 60% logró la meta de perder más del 5% en tan solo 3 meses. Obviamente, esto se debe de continuar y evaluarlo a largo plazo. Pero vemos que exactamente podemos replicar estos resultados de otros países en nuestra población. Bien, ahora doctor, pensando en que se pudiera hacer un grupo en el que se hiciera el seguimiento cercano, en donde se estuvieran llevando las citas, ya sea grupales, individuales, como usted lo mencionaba, pues el esquema que parece prometedor. ¿Cómo se maneja o cómo ha visto usted en los estudios que se maneje, digamos que el aspecto emocional de los pacientes, pensando en que la mayoría de los pacientes que sufren de sobrepeso o algún grado de obesidad tienen una especie de patrón obsesivo compulsivo y a la hora de estarlos manejando en grupo y hacerlos que estén tomando peso, tomando sesiones, etcétera, ¿cómo se maneja el aspecto emocional del paciente? Precisamente este tipo de programas maneja, además de educación en nutrición y metas específicas en nutrición y actividad física, maneja estos temas. Por ejemplo, se maneja la cuestión del manejo de estrés, se maneja cuestiones de manejo de emociones, ¿ok? Entonces, hay sesiones específicas donde se está trabajando una de manera individual en la consulta y otra de manera grupal. Por ejemplo, hay una estrategia de cambio de comportamiento que se llama resolución de problemas. En estas, cuando tú ves que un paciente no está teniendo el resultado que deseas, le dices, analizan cuál es la situación, por qué, cuál fue la causa de que no pudiste llegar a la meta esta semana. Y ya pues te va a decir, no, pues tuve muchas fiestas, hice esto, salí, me tocó hacer esto y no pude seguir la dieta y por lo tanto no perdí peso. Entonces llegan ahí a un consenso de cómo lo van a manejar cuando se presente la situación. Y ya planean algo para que no vuelva a suceder lo mismo, sino que tú puedas enfrentar esos retos o esos obstáculos para lograr el objetivo de manera exitosa. O sea, es que decir, sí está muy contemplado. Estos programas tienen estrategias conductuales en ese sentido. Bien, o sea que están contempladas y le están poniendo el peso que tiene la emoción.
¿no? De los pacientes, porque creo que es una de las cosas de las que digamos que cojea, ¿no? En los programas tradicionales en México, o sea, el seguir quizás las normas, y usted corríjame si me equivoco, pero maneja o propone que sea una triada, que sea un tratamiento interdisciplinario, que venga de nutriólogo, que venga de psicólogo y que venga de médico, pero quizás el rol de las citas y el cómo se maneja, pues no es lo más adecuado, ¿no? Sí, la norma maneja precisamente el manejo médico, el manejo psicológico y el manejo del nutriólogo. Sin embargo, esto, en mi opinión personal y basándome en lo que he revisado, no es la clave. La clave es que haya un protocolo de cambio de comportamiento, porque en este protocolo, por ejemplo, en Estados Unidos lo han implementado en su mayoría nutriólogos y psicólogos, y lo han podido hacer bastante bien. Es decir, y yo he visto otros estudios en donde el manejo es multidisciplinario, es decir, participa el médico, el nutriólogo y el psicólogo, pero los resultados no son positivos precisamente porque no están en un protocolo. Es decir, este protocolo nos permite tener los temas, los tópicos, los objetivos bien específicamente cubiertos. Bien, de la otra manera, pues no se dan las metas. Y vamos a pensar en si hubiera una manera ideal de plantear este programa, ¿qué número de pacientes pudieran estar entrando al estudio o al programa? ¿Hay un cierto número que digamos, bueno, de 100 pacientes para arriba o simplemente grupos de 20? No. ¿O cómo se manejaría? Idealmente se manejan grupos de 10 a 20 personas. Nosotros estos programas los estamos ya implementando en la Universidad de Sonora, en Hermosillo, y nos han dado... Creo que se cortó la comunicación, creo que sí, ¿verdad? Porque, doctor, ¿sí se cortó la llamada? Sí, bueno, yo aquí ya no lo escucho, bueno, okay. Bien, sí. Doctor, ahí ya lo escucho bien. Ok, te comentaba, nosotros estamos implementando este tipo de programas en nuestra clínica en la Universidad de Sonora, allí en Hermosillo, y como lo han hecho y como lo recomiendan los grupos de expertos, son grupos de 10 a 20 personas. ¿De qué tipo de población, doctor? ¿Tienen que tener cierto rango de peso a perder? ¿Tienen que ser más o menos homogéneo o realmente no interesa? No, los criterios, por ejemplo, en nuestra experiencia en el manejo de pacientes han sido que tengan sobrepeso y obviamente pues obesidad. Hemos manejado pacientes con obesidad mórbida, obesidad grado 1, grado 2 o simplemente con sobrepeso. ¿Basados en el IMC? En el índice de masa corporal, perfecto. Tanto hombres como mujeres. Es muy amplio la gama de pacientes que se pueden ver. Y en los estudios precisamente han manejado pacientes con obesidad grado 1, grado 2 y pacientes con obesidad mórbida también. Bien, ¿y en cuanto al rango de edades? Sí. Este tipo de programas son para adultos. Deben de haber programas o protocolos específicos para cada edad. Si yo aplico el programa de adultos a niños, no me va a funcionar. Nosotros, bueno, ahí en esta parte he trabajado con niños. De ahí mis primeros pininos, por así decirlo, fueron con niños. Hay protocolos en Estados Unidos y hay en México, estamos por editarlo para que esté disponible. Es un programa que lo adaptamos de Estados Unidos y tiene todas estas sesiones bien específicas donde se incluyen juegos con los niños, dinámicas. Es otra manera de enseñarle a los niños. Es decir, el protocolo es específico para las edades. Hay un protocolo que es para niños y adolescentes y un protocolo que es para adultos. Perfecto. Y digamos que en cuanto al género no interesa y tampoco, o sea, digamos que el rango de peso es bastante amplio, pero se pueden crear grupos. Doctor, le voy a pedir que se quede con nosotros regresando del corte, que vaya pensando en un último mensaje que quisiera darle a los radioescuchas, porque realmente me parece un enfoque muy, muy novedoso y que además parece más real y que se acerca más a tener una solución para los pacientes que sufren de esta enfermedad crónica, ya sea sobrepeso o algún grado de obesidad. Recuerden que nos están escuchando a través del 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, y Austin nos escuchas a través del 95.1 de FM. Regresamos.
7:35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando acerca de un nuevo, ¿cómo llamarle?, enfoque para el tratamiento del sobrepeso y de la obesidad, que nos está platicando el doctor Rolando Giovanni Díaz Zavala, que están logrando protocolos nuevos y novedosos en Hermosillo. Doctor, un último mensaje que le gustaría darle a los redescuchas. Pues sí, que vale la pena hacer un esfuerzo por mantener la salud. Sabemos ahorita que los principales problemas de salud que afectan a los mexicanos derivan del estilo de vida que tenemos, de lo que comemos y de si hacemos o no ejercicio. Entonces, motivarlos a que esos esfuerzos que cada uno hace en lo particular lo sigan adelante, que si hay un peso por ahí que está excesivo, que traten de hacer algo al respecto. Cuando uno toma estas medidas, el cuerpo va a tener resultados importantísimos. Bajando con este tipo de programas, se ha visto que bajando solamente el 5% del peso, se mejoran cosas adicionales a lo que ya sabemos nosotros, que si reduce el riesgo de diabetes, mejora la glucosa, mejora la presión arterial. Se ha visto, por ejemplo, que se puede reducir problemas de incontinencia urinaria, problemas de función sexual, cosas que a veces no pensamos que se pueden mejorar con una dieta adecuada y un estilo de vida activo. Entonces, motivarlos, decirles que esté en sus manos prevenir problemas de salud, que la diabetes está afectando a 14% de los mexicanos y que en nosotros está tomar buenas decisiones y que hay que aplicar el autocontrol. Eso sería de mi parte. Un excelente último mensaje, realmente le agradezco mucho su tiempo y no sé si tenga algún número, correo o forma de contacto por si alguno de los redescuchas quisiera ponerse en sus manos. Claro que sí, es rolando.díaz arroba Díaz con Z. Ajá. Rolando.díaz arroba Guayacán, Ajá. con Y, Guayacán, Sí. .usón, de Universidad de Sonora, usón.mx. .mx. Perfecto, doctor. Y pueden visitarnos en nuestra fanpage, se llama Centro de Promoción de Salud Nutricional. Centro de Promoción de Salud Nutricional. De Salud Nutricional. Ahí en el Google, Centro de Promoción de Salud Nutricional. Perfectísimo. Le voy a, de verdad, le agradezco muchísimo, doctor, que se haya dado el tiempo de compartir esta información con todos los radioescuchas. Muchas gracias a ti y pues mucho éxito a todos tus radioescuchas. Gracias. Bueno, pues ahí lo tienen, nuevas pautas de tratamiento para sobrepeso y obesidad. Ya lo platicó el doctor acerca de cómo cuando se hace de manera interdisciplinaria, pero además de manera conjunta e intensiva. Yo creo que más de uno hemos escuchado, hemos visto en la tele cómo se han llevado a cabo estos programas que se publicitan, ¿no? Ahora ya es muy común verlos la traducción en español son los grandes perdedores, ¿no? Que se hacen grupos, ¿sí? Perdedores de peso, obviamente, donde se hacen grupos de personas donde con semana a semana se les van marcando metas y demás. Es un poco el estilo de lo que el doctor propone, obviamente aterrizado a algo que tiene que ver con un manejo médico, con un manejo nutricional, con un manejo psicológico, porque él lo que estaba planteando, que me parece realmente muy interesante, son cambios conductuales, porque parte o gran parte del problema del sobrepeso o la obesidad tiene que ver con la conducta, no necesariamente con nutrición. Por eso es que quizás todas aquellas personas que siguen sufriendo, padeciendo por más de 10 años, por ejemplo, el problema del sobrepeso y la obesidad, han fallado en recurrir a dietas y a ejercicio, porque no necesariamente tiene que ver con dieta y ejercicio de manera exclusiva, tiene que ver con la conducta que tengo ante eso y cómo respondo ante los estímulos que tengo, es decir, cómo aprendo a decir que sí o que no cuando estoy en una fiesta, cuando aprendo a decir que no o que sí al ejercicio cuando estoy cansado, cómo aprendo a decir que no o que sí voy a comer lo que me encanta cuando estoy estresado, y ese tipo de cosas tenemos que irlas aprendiendo porque es algo que de manera normal, cuando somos niños en estas generaciones, pues ya no nos enseñaron. No creíamos que era importante y entonces somos adultos que no somos tan capaces de tomar decisiones. Entonces vamos a estar platicando acerca de los cambios conductuales
conductuales, yo creo que con muchísima más frecuencia, porque resulta que es justamente de lo que tenemos que, en lo que tenemos que enfocarnos si queremos tener una solución con respecto a los cambios de estilo de vida. Entonces tenemos en la línea, vamos a hablar a partir del siguiente bloque de un tema muy interesante, que es acerca del ejercicio y la resistencia a la insulina. Ya saben que la resistencia a la insulina es un tema del que necesariamente tenemos que hablar en un programa de nutrición, porque metabólicamente hablando es un tema que no es fácil de entender, es un tema que además no es fácil de identificar y que todavía hace 7 años nos decían que eso no existía, ¿no? Y entonces, platicando acerca de esto con otros médicos, la forma en la que hemos podido los nutriólogos, los endocrinólogos, explicarles a otros profesionales de la salud este tema es dejando como bien claro una definición de algo que quizás ustedes se pueden meter ya inclusive a Google y pueden poner un tema que se llama hipoglucemia reactiva. Vamos a hablar de hipoglucemias reactivas, pero primero nos vamos a ir a la siguiente sección. Pasteles, chocolates, pan, brownies, smoothies, todo. Viernes nutricional y viernes social. ¡Woohoo! El día de hoy les traigo una receta que está rica, que está fácil, pero que está sin harina. Resulta que la forma tradicional en la que se hace un pastelito, vamos a hablar de una tarta de chocolate, pero la vamos a hacer sin harina. La forma tradicional de hacer la tarta de chocolate, pues necesariamente lleva una harina de trigo, ¿no? Porque si no, pues no hay manera de hacerla. Pero buscando recetas me encontré una receta que viene con harina de almendras. Y la harina de almendras es realmente, pues ya relativamente fácil de encontrar. La puedes encontrar en las tiendas que son orgánicas, en las que se dedican a vender productos como leche de soya orgánica, que se dedican a mandar a vender diferentes tipos de productos que no están tan industrializados. Si no tienes manera de conseguir la harina de almendras, lo que tienes que hacer simplemente es las almendras que ya están fileteadas, ¿sí? Las que ya no traen cascarita, las tienes que moler. Eso es todo lo que tienes que hacer. Hay que ponerlas o en el procesador de alimentos o se puede poner en la licuadora. Les voy a decir que en la licuadora es un poco más difícil de granular porque las almendras tienen un aceite y entonces a la hora que las estás aplastando se hace como si fuera una pastita así como más dura, ¿sale? Entonces vamos a hacer esta receta que es esta tarta de chocolate light que no lleva harina, por eso le vamos a llamar light. Vamos a utilizar primero 225 gramos de chocolate que sea de preferencia amargo o que no tenga azúcar agregado. Ojo, es muy importante que lean las etiquetas. Busquen un chocolate que no tenga azúcar. Es de verdad de primer orden que busquen que si tiene algo de endulzante, que sea algún edulcorante, es decir, algún acesulfame-K, algún aspartame, algún stevia, algún esplenda, ¿no? Además de eso, vamos a utilizar más o menos taza y media de esta harina de almendras de la que les estoy mencionando. Es taza y media, es bastante. Es la almendra fileteada, pulverizada, digamos, y vamos a utilizar una taza de 240 mililitros más 120 mililitros más. Regresando al corte, les voy a acabar de platicar cómo vamos a hacer esta receta de chocolate con harina de almendras. Quédate con nosotros, nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. 7:49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida y me quedé platicándoles acerca de la receta de la tarta de chocolate sin harina de trigo al menos. Vamos a utilizar una harina de almendras. Les estaba platicando que vamos a necesitar 225 gramos de chocolate, de preferencia chocolate amargo. Vamos a utilizar taza y media de harina de almendras, que les decía que son almendras molidas tal cual. Vamos a utilizar también 200 gramos de mantequilla, que podemos utilizar mantequilla clarificada, que se llama ghee, que lo pueden encontrar ya en las tiendas o la pueden hacer ustedes. Pueden utilizar también algún sustituto de azúcar, decíamos stevia o esplenda, y vamos a utilizar 6 huevos. Como primer paso vamos a derretir el chocolate junto con la mantequilla a baño María. Ya que esté derretido, vamos a empezar a precalentar el horno. Por otro lado, vamos a engrasar el molde con un poquito de la mantequilla
y vamos a hacer, por otro lado, los huevos. Vamos a separar las yemas de las claras y vamos a mezclarlo junto con la mantequilla. Se va a batir, se va a hacer una especie como de mezcla y después vamos a agregar el chocolate que derretimos de manera previa y vamos a mezclarlo al último con nuestra harina de almendras. El tiempo que esta mezcla que necesita en el horno es más o menos de 30 minutos a 250 grados en nuestro horno de gas. Bien, ahora nos vamos a ir con el siguiente enlace. Ya tenemos en la línea al doctor Eloy Cepeda Carrillo. Él nos va a hablar de un tema muy interesante que es el ejercicio y la resistencia a la insulina. Doctor Eloy, buenos días. Buenos días, gracias, muy amable, ¿verdad? Muchas gracias por su tiempo, doctor. Yo sé que es un día complicado para usted, pero me gustaría que nos platicara, primero quizás ayudarnos a definir para los radioescuchas qué es la resistencia a la insulina. Bien, básicamente la resistencia a la insulina es la incapacidad que tiene el cuerpo a responder a los niveles fisiológicos de insulina. Recordemos que la insulina es una hormona que se encarga de meter la glucosa de la sangre a las células. Ajá. Y la resistencia sería la incapacidad que tienen las células a responder a la insulina. Perfecto. Y vamos a decir que, ¿cómo puede saber un paciente si padece de resistencia a la insulina? Bien, mire, pues para eso hay exámenes de laboratorio, se miden niveles de insulina, pero de una manera muy fácil podemos ver que la mayoría de los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, o bien que no realizan ejercicio físico de manera constante, pues es muy probable pensar que esa persona tenga resistencia a la insulina. ¿Y tendrían alguna serie de síntomas que pudieran identificar? Digamos que a lo mejor algún radioescucha se puede identificar con algo que usted nos pueda platicar acerca de cómo se siente un paciente que vive con resistencia a la insulina. Básicamente sería cansancio físico, agotamiento, y eso nos podría permitir sospechar de que un paciente tiene resistencia a la insulina. Déjeme mencionarle que la mayoría de los pacientes adultos que tienen alguna enfermedad crónica como obesidad, hipertensión, diabetes, el factor común en ellos es resistencia a insulina. De hecho, la resistencia a insulina es un paso previo a todas estas enfermedades crónicas. Digamos que se vuelve como un detonador, ¿no? Exacto, es el estadio previo para cualquier enfermedad crónica. Ahora, doctor, ¿cómo comulga el ejercicio en los pacientes que viven con resistencia a la insulina? Bueno, lo que tenemos que mencionarles a los radioescuchas es que el ejercicio mejora sustancialmente la resistencia a la insulina. De hecho, con el ejercicio pasamos de resistencia a insulina a sensibilidad a la insulina, y esto tiene efectos benéficos para la salud en todos los pacientes con enfermedad crónica, disminuyendo los niveles de azúcar en la sangre. Bien, entonces, de manera normal, vamos a tener que el paciente que vive con resistencia a la insulina ¿tiene los niveles de glucosa alterados en sangre? Así es, en efecto. ¿Los tiene elevados o disminuidos? Elevados niveles de glucosa en sangre. Bien. Con resistencia a insulina. ¿Qué tipo de ejercicio sería el adecuado para un paciente que está viviendo con esta situación metabólica? Bueno, el ejercicio más recomendable y lo que muestran los estudios internacionales es el ejercicio de tipo aeróbico, es decir, aquel ejercicio donde se incrementa la frecuencia respiratoria, como correr, nadar, hacer bicicleta, entre otros. En cuanto al tiempo, doctor, ¿cuánto tiempo está recomendado hacer ejercicio de este tipo para el paciente que tiene ya diagnóstico? Bueno, esto lleva una etapa de acondicionamiento, pero la meta a cumplir es realizar más de 30 minutos constantes, consecutivos de ejercicio de tipo aeróbico, por lo menos
4 veces a la semana. Mínimo 4 veces por semana, mínimo los 30 minutos de ejercicio consecutivo. Ahora, valdría la pena mencionar que el paciente, vamos a decir, que no ha hecho ejercicio durante muchos años. ¿Se le puede sugerir que empiece con 30 minutos o se le puede sugerir que empiece con una menor cantidad de tiempo al inicio, quizás? Definitivamente no es posible iniciar con los 30 minutos en un paciente adulto que tiene sobrepeso u obesidad o padece diabetes o hipertensión. Por eso le mencionaba que debe de ser un acondicionamiento previo. Iniciar con 10, 15 minutos, lo que el paciente soporte. Que no sea el ejercicio físico algo que le ocasione molestia. Lo que el paciente aguante, como decimos coloquialmente. Entre 10 y 15 minutos y estar aumentando el número de minutos por día hasta llegar al mínimo de 30 minutos 4 veces por semana. Ahora, doctor, ¿qué beneficios va a tener el paciente que vive con resistencia a la insulina y que ya logra esta cantidad de ejercicio? Fundamentalmente lo que vamos a hacer es disminuir los niveles de glucosa y con ello vamos a disminuir sustancialmente el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares. Recordemos que el paciente con diabetes, su principal causa de muerte son enfermedades cardiovasculares, infarto al corazón, infarto cerebral, entre otras. Cuando el paciente hace ejercicio aeróbico, con eso, como ya lo comentamos, el riesgo de padecer este tipo de enfermedades cardiovasculares se reduce significativamente. Bien, doctor, ¿qué tendríamos que hacer con respecto a la alimentación en este tipo de pacientes? A la hora que empiezan a hacer ejercicio, ¿se tiene que hacer algún tipo de modificación? Por supuesto que el ejercicio físico se potencializa si tenemos una correcta alimentación. Las recomendaciones básicas son las que hace el médico en la consulta, es disminuir los niveles de grasas, sobre todo de las frituras. Y por otro lado, disminuir el consumo de azúcares simples o azúcar de mesa. Que sería el azúcar con el que endulzamos el agua, por ejemplo, ¿no? Así es. Bien, también los postrecitos y quizás las cosas que tengan un poco de mantequilla y que tengan un poco de manteca también, ¿no? Decimos todo lo que tenga un sabor dulce hacia el paladar, debemos de reducirlo sustancialmente si es por alimentos de repostería o alimentos mínimamente procesados. Bien, doctor, ¿y cuál sería la recomendación para los pacientes previa a que empiecen a hacer ejercicio? ¿Qué tiene que hacer el paciente antes de decidir un programa de ejercicio? Bueno, indiscutiblemente tiene que ponerse en manos de un experto o bien puede acudir con los profesionales de la salud para que le expliquen cuál es el procedimiento de acondicionamiento físico que debe de seguir para después entrar en un proceso de tratamiento de ejercicio aeróbico y cumplir las metas recomendadas por los expertos para reducir su riesgo de enfermedad crónica. Muy bien, doctor, le agradezco muchísimo su tiempo, espero que tenga un excelente día y a todos los radioescuchas los voy a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego, espero que tengan un excelente fin de semana.